En el corazón de Guadalajara, entre el eco de las campanas y el murmullo de la fe de un pueblo, se escribiría uno de los episodios más significativos en la historia religiosa del estado de Jalisco, el funeral del quinto arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. Su vida estuvo marcada por conflictos armados y exilios constantes, pero sobre todo por una firme determinación de sostener sus creencias en medio de un país que atravesaba profundas transformaciones. Fue testigo y protagonista de una época en la que la fe no solo se profesaba, sino que también se defendía. Este documental no solo intenta reconstruir los acontecimientos de sus últimos días y los actos que siguieron a su muerte, sino que busca comprender el significado de aquella despedida. ¿Por qué cientos de personas acudieron a rendirle homenaje? ¿Qué representaba su figura para la sociedad de su tiempo? Y sobre todo, ¿qué nos dice este momento sobre la relación entre la Iglesia y el Estado? A través de imágenes recorreremos los últimos días de un hombre cuya muerte no significó un silencio, sino la reafirmación de una presencia que ya formaba parte de la memoria colectiva. Francisco Orozco y Jiménez, nacido en Zamora, Michoacán, el 19 de noviembre de 1864, no fue un arzobispo común. Su ministerio se desarrolló durante una de las etapas más complejas de la historia de México, el periodo posterior a la Revolución Mexicana, marcado por tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica. Las leyes anticlericales durante la década de 1920 limitaron severamente la actividad religiosa. Fue en este contexto que estallaría la Guerra Cristera, un conflicto armado que enfrentó a grupos de fieles contra el Estado. Orozco y Jiménez se convertiría en una figura clave durante este periodo. Su liderazgo espiritual y su cercanía con los fieles lo posicionaron como un referente moral para miles de personas, incluso en momentos de persecución, exilio y extrema vigilancia. Nunca abandonaría su compromiso pastoral. Para muchos, no solo era un líder religioso, sino un símbolo de esperanza y firmeza. Tras años de conflicto, el país comenzó a entrar en una etapa de relativa estabilidad. Sin embargo, las heridas sociales y religiosas seguían presentes. En los últimos años, el arzobispo continuó ejerciendo su labor con discreción, pero con una misma convicción. Su figura ya estaba profundamente arraigada en la vida espiritual de Guadalajara. El 1 de enero de 1936, los comerciantes de la ciudad celebraban una misa en catedral. Todos esperaban que el arzobispo auxiliar, el excelentísimo señor Garibía Rivera, presidiera la ceremonia, pero la sorpresa fue que el arzobispo Orozco y Jiménez celebraba la misa desde el trono arzobispal, quien había vuelto de su último exilio. La noticia se extendió rápidamente por las calles de la ciudad, por lo que al final de la ceremonia, la catedral estaba completamente llena. El pastor entonó un Te Deum, y al final la multitud aplaudió frenéticamente, tanto que se vio obligado a bajar del presbiterio y recorrer la nave central hasta la puerta, y retornar por la nave de la epístola hacia la sacristía. El excelentísimo señor Orozco se podía ver con el rostro demacrado, además de que era la primera vez que era visto públicamente después de su exilio. Para el 18 de enero se celebraron 25 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. Tras una peregrinación con la imagen, el prelado pidió esperar un momento, tomó la imagen y bendijo a la ciudad. Se dice que se vieron lágrimas en sus ojos y que sus manos temblaban. ¿Quién diría que un mes después, a la misma hora, el arzobispo entregaba su alma al Creador? La gente llegó a decir que la Virgen de Zapopan se lo había llevado. El 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, asistió a la misa solemne y realizó confirmaciones, acto que le cansó mucho. Esa misma tarde presidió la reunión de la Juventud Católica Femenina y volvió a realizar confirmaciones, de donde saldría con 40 grados de fiebre. Pasaría muy mala noche y con dificultades celebraría la misa de la mañana siguiente. 2 días después le diagnosticaron neumonía. Los médicos realizaban boletines que eran colocados en los canceles de los templos, a donde acudían las personas esperanzadas por su mejora. José Ignacio Dávila Garibí, en su libro Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara, nos relata que a su lecho de enfermo llevaron la imagen de la Virgen de Zapopan, a quien el prelado encomendaría su vida y su muerte. En una de sus mejorías dijo: que se haga la voluntad de Dios, en sus manos estamos. El 8 de febrero recibió la comunión por viático de manos del señor Garibí.
poco antes de presentarse su confesor, el padre Santiago. Siguieron días de agonía, en los que su cuerpo era cada vez más y más débil, pero fuerte en espíritu, en fe y en entrega. El 18 de febrero de 1936, viendo ya su fin, a las 6:30 de la mañana, le preguntarían si deseaba la comunión, a lo que el prelado respondería: «¿Cómo no la he de querer?». Apenas si pudo pasar la sagrada forma. Poco después, el señor Garibí le daría la extremunción, y desde ese momento caería en coma. A las 6:30 de la tarde, comenzaría a faltarle el aire, muriendo 15 minutos después, a las 6:45. Murió a los 71 años, 48 de sacerdote, 33 de obispo y 23 de arzobispo de Guadalajara, en la casa número 136 de la avenida Alcalde, en la acera Oriente, donde entonces era la imprenta Ancira, con una gasolinera a un lado y en cuyos altos vivía la familia González Torres. La noticia se propagó rápidamente, generando una ola de emoción entre los fieles. Las reacciones no se hicieron esperar, pues se había ido un inquebrantable líder espiritual. La organización del funeral presentó un desafío en sí mismo. No se trataba de una ceremonia ordinaria. La magnitud de la figura del arzobispo anticipaba una gran convocatoria. La funeraria Inhumaciones Corona, que se encontraba en Pedro Moreno número 142, sería quien vendería el féretro donde se le colocarían los restos mortales del prelado. Sería revestido con los ornamentos arzobispales: alba, casulla, estola, manípulo, guantes, mitra, palio, cruz pectoral y báculo. Sería velado en la casa donde murió, debido a que por disposiciones del gobierno no se podían trasladar los cadáveres a los templos. Es aquí donde las multitudes acudieron a rendirle respetos y tocaron estampas y objetos sagrados en el féretro. El nuevo arzobispo, José Garibí Rivera, solicitaría al señor presidente, el general don Lázaro Cárdenas, el permiso para trasladar los restos a catedral. Al llegar la autorización, el día 20, a las 4 de la tarde, se trasladaría el cadáver a la parroquia del Sagrario, donde permanecería el resto de la tarde y la noche. La mañana del 21, a las 10 de la mañana, fue trasladado al interior de la Santa Iglesia Catedral, donde se celebraría la solemne misa de Requiem por el señor arzobispo José Garibí Rivera. La catedral estaba ornamentada con cortinajes negros en todas las columnas, y uno mayor en la cúpula sobre el altar. El cuerpo sería colocado en el majestuoso catafalco que fue utilizado para la muerte del primer arzobispo, don Pedro Espinosa y Dávalos, un siglo antes. El cortejo fúnebre fue extraordinario. La avenida Alcalde se encontraba llena de gente. El féretro saldría de catedral camino a su descanso final. Delante, la carroza tirada por caballos. Detrás el féretro, siempre en hombros de sacerdotes. Al llegar al panteón de Santa Paula, sería introducido en una cripta al norte de la calle principal, cerca de la rotonda de los hombres ilustres, en una tumba propiedad de Manuel de Rivera, abuelo del señor Garibí Rivera. Es aquí donde terminarían las solemnes exequias al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, hasta que en febrero de 1942 la ciudad de Guadalajara celebraría su cuarto centenario de fundación, y el señor arzobispo, don José Garibí Rivera, anunciaba el traslado de los restos de Monseñor Orozco a la iglesia catedral, y anunció que serían exhumados el día 16 a las 4 de la tarde, pero lo hicieron horas antes por ciertos problemas. La caja se abriría ya en catedral, y fue el arquitecto Ignacio Díaz Morales quien daría fe del cadáver, por muchos datos inconfundibles, entre otros mitra, ornamentos y el anillo pastoral. Esa misma tarde, el señor párroco, don José Salazar, pronunció una oración latina, donde manifestó la obra del pastor y la respuesta ferviente del pueblo. De nuevo se levantaría el catafalco, se engalanaría la catedral, y en solemne pontifical celebrada por el arzobispo Garibí Rivera, esta vez no de luto, sino de júbilo. El notable orador canónigo, doctor don José María Cornejo, pronunciaría una bella y entusiasta oración fúnebre, presentó la muerte del justo como un triunfo, expuso la actitud del pastor en los años críticos de las revoluciones, enfáticamente dijo: el señor Orozco ni tomó las armas, pero tampoco les temió.
Lágrimas y aplausos fueron el final de la oración fúnebre. Los restos fueron depositados en la capilla del Santísimo, a la izquierda, cerca de donde también descansan los restos de los dos primeros arzobispos. La tumba, proyecto del arquitecto Ignacio Díaz Morales, es una losa monolítica de granito verde gris con el nombre del pastor en latín y sobre ella el león de Lucerna, un león herido, atravesado por la lanza, con las garras sobre el escudo episcopal de Monseñor Orozco y Jiménez. Es un titán que muere en la lucha, la imagen del arzobispo intrépido. La ejecución fue encomendada a don Alfonso Ponzanelli, de la Ciudad de México. Quizás uno de los aspectos más impactantes del funeral fue la respuesta del pueblo. La asistencia masiva no fue organizada, ni mucho menos impuesta. Fue una manifestación espontánea de afecto y de respeto. Personas de distintas clases sociales, edades y contextos se reunieron con un mismo propósito: despedir a quien consideraban su pastor. Este fenómeno revela mucho sobre la relación entre la Iglesia y la sociedad en ese momento. A pesar de las tensiones políticas, la fe seguía siendo un elemento central en la vida de muchas personas. El funeral se convirtió así en una expresión colectiva de identidad, de creencia y de memoria. Más allá del evento en sí, el funeral de don Francisco Orozco y Jiménez tiene un profundo significado histórico. Representa el cierre de una etapa marcada por el conflicto religioso, pero también la continuidad de una tradición espiritual que no desaparecería a pesar de las adversidades. El funeral de Francisco Orozco y Jiménez no fue una simple ceremonia de despedida, fue un espejo de su tiempo, en el que se reflejaron las tensiones, las creencias, las luchas y las esperanzas de una sociedad en transformación. Fue un momento en el que la fe se hizo visible en las calles, en los gestos y en el silencio de miles de personas. Su legado no terminaría con su muerte, por el contrario, se consolidó en la memoria de quienes lo conocieron y de las generaciones que han escuchado su historia. No solo recordamos a un arzobispo, sino a una figura que logró trascender su contexto y convertirse en un símbolo. Este documental busca precisamente eso, no solo narrar un hecho histórico, sino invitar a la reflexión sobre el papel de la fe, la memoria y el liderazgo en la construcción de nuestra historia. El 18 de febrero del 2036 se cumplirá el primer centenario de la muerte del arzobispo, y nuevamente la mitra tapatía recordará a su insigne prelado, que se convirtió en una antorcha de luz en los momentos más oscuros para la fe en el occidente mexicano.